Tenemos el gusto de presentar en esta columna quincenal de Un Día Una Arquitecta a la doctora arquitecta María Augusta Hermida, directora del Grupo de Investigación Ciudades Sustentables y profesora principal de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Augusta, muchísimas gracias por tu participación. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Felicitarles por esta permanencia siempre en la radio de su país. Muchas gracias. Se viven paisajes realmente distintos a los de hace 2 meses y medio. Contanos un poco cómo es el paisaje de Cuenca por estos días. En el caso de Cuenca, bueno, estamos ya viviendo la 8ª semana de confinamiento y de hecho la situación del Ecuador ha sido bastante grave, sobre todo en otra ciudad que se llama Guayaquil, que ya era una ciudad poco resiliente. Ya veníamos advirtiendo que no estaba preparada para afrontar la crisis climática, debido básicamente a que está ubicada en una zona muy cercana al mar, con una temperatura promedio de 30 a 32 grados centígrados, y sobre todo por la gran inequidad y la gran cantidad de gente empobrecida que vive en ella, ¿no? Entonces ahí se han dado unos casos extremos de contagios, pero en mi ciudad, que es una ciudad en los Andes, estamos a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad intermedia, bañada por varios ríos, la situación está mucho más controlada. Sin embargo, hay que estar precavidos y tenemos que mantenernos todavía en casa, ¿no? Ahora, este es un tema que ha estado muy controversial, porque nos han pedido quedarse en casa y los arquitectos y la población nos preguntamos, bueno, ¿en qué casa? En el Ecuador hay millones de personas que viven en situación de informalidad o viven en la calle. Entonces, cuando te piden quedarse en casa, realmente estamos hablando solamente de algunos sectores que pueden hacerlo. Millones de habitantes de Latinoamérica hoy no pueden hacer una cuarentena como la que se está pidiendo desde el Estado, ¿no? En el caso del Ecuador hay cantidad de gente que vive en asentamientos precarios, en donde obviamente el quedarse en casa es imposible. La gente además ocupaba el espacio público y de algún modo en estas semanas se ha desocupado ese espacio, se lo ha vaciado y se ha criminalizado su uso. Entonces la gente que vivía en el espacio público, que trabajaba, que establecía las relaciones sociales ahí, pues tuvo que confinarse a lugares muy pequeños, con altos niveles de violencia, particularmente violencia de género, en donde también hay situaciones de violencia por droga. Resulta entonces más fácil estar en el espacio público, aún a riesgo de contagiarse, que quedarse en la casa con esta situación. El Estado venía ofreciendo estas viviendas de interés social, pero que tampoco cumplían los requisitos de habitabilidad. En nuestras ciudades tenemos muchas urbanizaciones monofuncionales de casitas de 36 metros cuadrados que se ubicaban en las periferias de la ciudad y que ahora tampoco han funcionado bien, ¿no? Porque obviamente quedarte aislado ahí sin equipamiento, sin servicios, sin diversidad de usos ha sido muy, muy difícil. Nos hemos dado cuenta que nuestras casas no son flexibles, son muy pequeñas, no tienen espacio para las actividades productivas. Hemos visto que ahora hay que optimizar espacios para hacer deporte, para hacer actividades artesanales. La cocina súbitamente se volvió a ocupar un lugar central, todos estamos cocinando y participando más. Y obviamente estas casas reducidas de los sectores populares, que fueron pensadas para un modelo de familia o un tipo de familia que nunca existió, obviamente están funcionando aún peor. En ese sentido, sería más interesante empezar a hablar de barrios que de casas como objetos aislados. Creo que la posibilidad de confinamiento en un barrio tiene más sentido que en una casa como objeto. Me da la impresión que de aquí en adelante tendremos primero que aprender a rediseñar las casas con esta visión mucho más flexible, que se adapte a la diversidad. Yo creo que el gran error que han cometido los gobiernos es pensar que las políticas públicas homogéneas pueden solucionar problemas heterogéneos. Familias, nuestra realidad socioeconómica es muy diversa, entonces no puedes dar una orden igual para todos, ¿no? Previo a esta pandemia, ¿cómo era transitar sus calles? ¿Cuál es la atmósfera que se vive en la ciudad? Cuenca es una ciudad intermedia de 400,000 habitantes. Tiene este clima primaveral durante casi todo el año, 15, 18 grados, 20 grados. Y últimamente ha habido migraciones fuertes, sobre todo de jubilados norteamericanos. Por otro lado, somos también muy aventajados porque tenemos fuentes de agua muy cercanas. Por otro lado, también somos una ciudad patrimonio de la humanidad. Tenemos un centro histórico, colonial y republicano de alto nivel. Entonces, como ciudad, yo les diría que es una ciudad muy, muy apetecida, pero en los últimos años, al igual que muchas de nuestras ciudades, ha empezado a sufrir de la abundancia de autos privados. Eso ha sido un gran problema que ahora nos está ya pasando factura en cuanto a la calidad del aire, en cuanto al congestionamiento y el tiempo que tienes que usar para desplazarte. Con este confinamiento hemos visto la posibilidad de volver a dar el espacio al peatón. Ahorita el espacio público está en disputa
disputa. Hasta ahora teníamos el transporte del bus, lamentablemente no estaba manejado por la municipalidad, sino está manejado por manos privadas. Y estamos ya terminando, se ha hecho un tranvía en la ciudad que será manejado por manos municipales. Sin embargo, creemos que la movilidad sostenible tiene que impulsarse más, ¿no? Hay que dar más caminabilidad a la ciudad. Justamente las actividades de investigación que hemos llevado adelante en mi grupo de investigación que se llama Yacta Lab. Yacta significa en quichua el territorio al cual yo me pertenezco. Entonces, el Yacta Lab es un laboratorio para estudiar el lugar al que te perteneces. Entonces, ahí hemos estado haciendo muchos estudios sobre movilidad para poder cambiar el modo de transporte de este auto privado y hemos tenido resultados muy interesantes y hemos podido hacer acuerdos a nivel de la municipalidad para justamente influir en la política pública sobre este tema. Cómo habitábamos estos mismos territorios andinos hace siglos nos permite reflexionar sobre cómo los habitamos hoy. Particularmente Cuenca tiene también asentamientos incásicos y actualmente estamos en el reto de definir qué queremos para el futuro y eso es justamente algo que hacemos a nivel de oficina y también la universidad. Hemos desarrollado proyectos de investigación sobre los valores formales de la vivienda rural tradicional de aquí, de nuestra provincia, para ir entendiendo cómo esto puede ayudarnos a hacer arquitectura más sostenible hoy. Y la reflexión interescalar, es decir, no limitarnos solamente a la escala del objeto, del edificio, sino empezar a pensar cómo este edificio incide en el espacio público, en el tramo de la calle y obviamente ya a la escala mayor que es la ciudad. En algún tiempo se discutía mucho si hacer arquitectura local chocaba o iba en contra de hacer arquitectura de estilo internacional. ¿Cómo crees que ha evolucionado ese pensamiento en torno a lo que fueron los mandamientos de la arquitectura moderna de mitad del siglo XX? Cuando abrimos nuestra oficina, nuestro despacho y empezamos a hacer arquitectura, se dio este debate de que, a ver, lo que están haciendo es parte de nuestra identidad o no. No importa si has recibido influencias de diferentes lados, porque siempre las va a haber y mucho más en este mundo globalizado. Lo que realmente interesa es la calidad que tú puedes producir con esas influencias. En todas las épocas hay arquitectura de gran calidad y otra que no tiene calidad. Y el objetivo de enseñar y aprender arquitectura y de hacer arquitectura es justamente ir perfeccionando en esa calidad con una arquitectura que obviamente parte desde lo local. A la final la producción es local. El espacio es el que tiene que tener calidad más allá de cómo está recubierto, ¿no? La fachada es una cosa muy pequeña, la arquitectura es muchísimo más que eso, ¿no? La arquitectura de calidad es aquella que logra una relación íntima entre tres aspectos importantísimos. El primero es el lugar. El lugar es el tiempo, inclusive el tiempo histórico en el que tú estás haciendo la obra, es la ciudad, es el clima, es la topografía, son las visuales. Luego es el programa, que obviamente es la solución ya más funcional. El tercer tema es la construcción. La construcción tiene que estar ahí desde el comienzo. Hemos hecho proyectos de investigación que han logrado rescatar más de 1,300 casas rurales que tienen altísima calidad. Son casas de autores anónimos. ¿Cómo es la transferencia de toda esa investigación al espacio académico, a la formación de las nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas, ¿no? Yo siempre reclamo y pienso que algunas de estas casas deberían estar en los libros de la mejor arquitectura del mundo y la gente prefiere empezar a hacer casas de zinc o de bloque de hormigón en vez de seguir profundizando y usando sus sistemas constructivos y su espacialidad. ¿Cómo es el lenguaje en términos de lo que dice la arquitectura y lo que nombra, si muchas veces va en contra posiblemente de la habitabilidad, ¿no? A mí me gusta más pensar que la arquitectura es un oficio y en la medida que se entiende la arquitectura como un oficio, se vuelve factible la posibilidad de enseñar a hacer arquitectura y de aprender a hacer arquitectura. Y mirar también esta buena arquitectura histórica anónima que está ahí, ¿no? Augusta Hermida, un gustazo poder tener estos minutos de conversación contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por participar de este programa de divulgación. Ha sido para nosotros un gusto muy grande. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Esto fue Un Día un Arquitecta.